Bueno, continuamos con nuestro tema de corriente alterna y sus características. ¿Alguna consulta antes de arrancar? En general la consulta, no sobre esto específicamente. No, No. no. Les estuve corrigiendo las tareas, me falta solo el ejercicio 4. Por ahí si tienen alguna consulta respecto a eso. ¿No hay consulta respecto de eso? No. No, profe. Bueno. Continuamos entonces con nuestro tema que es la corriente alterna. Habíamos visto en las clases anteriores cómo se generaba nuestra corriente alterna en nuestro alternador monofásico y algunas de las características que tenía. Y vimos también ya cómo hacer un gráfico, ¿no? De Sí. los valores que va tomando nuestra corriente alterna, que es una función senoidal. Vamos a estudiar un poquito más, y habíamos comenzado la última clase, pero nos quedó pendiente, el estudio de las formas que tienen y las características de esas sinusoides que van a representar a nuestra tensión y corriente en los circuitos electromecánicos, ¿sí? Esta es una de las ecuaciones que habíamos visto, ¿sí? Que tiene forma de sinusoide, que corresponde a la tensión que podemos encontrar en cualquier componente de un circuito de corriente alterna, ¿sí? Tiene esta forma. Acá tenemos las características principales, ¿no? Con U minúscula, ¿qué estoy designando? Las minúsculas para los valores que dependían del tiempo, acuérdense, U minúscula va a representar cada uno de los valores que va a ir tomando nuestra tensión alterna. Bueno, después tenemos Umax. ¿Qué es Umax? La tensión máxima. La tensión máxima. El valor máximo que va a tomar esa tensión, ¿sí? El valor de pico o amplitud que llamamos, ¿sí? Y después tenemos, por un lado, omega, que era la pulsación de esta corriente alterna, ¿sí? Sería como los radianes o grados, podríamos pensarlo en grados, eléctricos que recorre nuestra corriente en un segundo, ¿sí? Eso estaba asociado con la velocidad angular que tiene el rotor del generador. Dependiendo del diseño del rotor, puede ser que coincidan los dos valores, ¿sí? Tanto los radianes geométricos o físicos que gira el alternador, con los radianes o grados eléctricos que va avanzando nuestra señal alterna en cada segundo, ¿sí? Bueno, y T es nuestra variable de tiempo, nuestra variable independiente. Acuérdense que la variable inicial había sido θ, el ángulo que va describiendo el rotor, pero que hicimos un cambio de esa variable por el tiempo, porque en definitiva θ depende exclusivamente del tiempo, ya que el omega va a ser perfectamente constante. Bueno, ahí tienen un resumen de las cosas que estábamos diciendo, ¿sí? Y acá lo tienen, omega t representa θ. Y acuérdense que cuando hablamos de argumentos, yo les pongo también, le estuve poniendo en las correcciones que hice de números complejos, que hablamos de argumento, cuando hablamos de argumento es el ángulo, ¿sí? Pero, en particular, cuando hablamos de argumento no hablamos de cualquier ángulo, tiene ciertas propiedades mi argumento, ¿sí? Y es un ángulo que medimos, el argumento es un ángulo que medimos a partir de un eje, podríamos decir, de abscisas, un eje horizontal, cuyo cero está de un punto hacia la derecha, ¿sí? Bueno, a partir de ese eje, si tomamos un giro horario, estamos midiendo el argumento en valor positivo. Y si en lugar, perdón, antihorario. Si tomamos a partir de ese eje un giro antihorario, metiéndonos en lo que sería el primer cuadrante, hasta los 90 grados, ahí tenemos argumentos positivos de 0 a 90. Desde el eje vertical hacia la izquierda, ¿sí? Tenemos el resto de los ángulos positivos entre 90 y 180. ¿Sí? Esos son todos argumentos. ¿Sí? No es un ángulo que yo mido entre dos líneas cualquiera, es un ángulo absoluto a partir de la horizontal hacia la derecha. Y si lo medimos en sentido horario hacia abajo, desde la horizontal hasta la vertical, tenemos
el cuarto cuadrante sería los ángulos de 0 hacia menos 90. ¿Sí? Y Sí. desde los menos 90 hasta los 180, tercer cuadrante, argumentos negativos también. Aunque podríamos arrancar y medir de 0 a 360 en sentido antihorario. Pero para asociarlos a cómo trabajan las calculadoras, vamos a trabajar así, entre 0 y 180 para los cuadrantes de arriba y 0 y menos 180 a los dos cuadrantes de abajo. Bueno, ese es el argumento. No es un ángulo cualquiera, es ese ángulo medido en esa forma particular. Bueno, el otro día vimos el gráfico, cómo construir este gráfico. Este es el gráfico, la figura 2.1, como dice acá, en función de omega t, que es tita, en función del ángulo. En este dibujo en particular, lo van a encontrar en los libros de electrotecnia, están medidos los ángulos en radianes, ¿sí? Pero se pueden tranquilamente expresar en grados. Acá tenemos 0 grados, pi sobre 2 es 90, pi es 180, 270 es 3 medio de pi, 1,5 pi, y 2 pi tenemos los 360, que es un ciclo completo. Acá tienen dibujado dos ciclos, por eso el último argumento, el último ángulo, el último tita es 2 pi. Perdón, 4 pi, como se ve acá. 2 pi es un ciclo. Y ahí tenemos marcados los máximos, donde tenemos el máximo matemático, sería de esta función seno, ahí tenemos Umax positivo. Y en la parte de abajo, los picos o máximos negativos, que llamamos amplitud. Técnicamente es la amplitud. O valor pico, valor máximo también se lo llama. Bueno, y en la otra figura, acá tenemos otra figura, tenemos la misma sinusoide, pero en eje de tiempo. En lugar de expresarlo en tita, como se puede cambiar la variable, y lo hicimos en la función 2.1, acá en lugar de tita, al ser omega constante, podemos trabajar con un eje de tiempos o una variable de tiempos. Lo mismo, vamos a ver exactamente lo mismo que veíamos en la figura 2.1, pero ahora en tiempos. Fíjense, y lo creo que hasta acá habíamos llegado en la última clase, Sí. T mayúscula es el tiempo que tarda en realizar un ciclo. Y a eso lo llamábamos periodo. ¿Sí? Fíjense, desde que arrancamos nuestra función y se cumplen todos los valores que puede tomar nuestra U minúscula alterna, pasa un tiempo que llamamos periodo, T mayúscula. Por supuesto, si hacemos dos ciclos, tenemos dos periodos pasando. O sea que cada ciclo insume un periodo. T se mide en segundos. En particular, como generalmente estas señales que vamos a manejar, un ciclo completo se cumple en pocos segundos, en pocas milésimas de segundo, ¿sí? Vamos a usar un submúltiplo que es el milisegundo para el periodo. Habitualmente, para el tipo de señales que manejamos en electrotecnia, orientado hacia la electromecánica, T va a ser milisegundos. Por eso, para la mitad del ciclo tenemos la mitad del periodo, T sobre 2, y si vamos al primer pico, a la primera amplitud, al primer máximo, ¿sí? Eso se cumple siempre en un cuarto de ciclo para una sinusoide. Acuérdense que esto responde exactamente a una sinusoide matemática. ¿Y una sinusoide qué es? Es el seno de un ángulo, como lo vemos en la 2.1, multiplicado o amplificado, por eso amplitud se llama esto, por un valor que llamamos Umax. Si yo tachara este Umax de acá, pusiera 1, o sea, no pusiera nada, y solo graficara el seno de omega t, este Umax que puse acá, ¿sí? Sería 1, y este menos Umax sería menos 1. Ahora, piensen que las sinusoides van a ser ese seno matemático multiplicado por un valor constante. Si esto fuera, no sé, 311 voltios, esta amplitud sería 311 voltios. Pero bueno, en uno tenemos graficado en eje de tiempo, en el otro en eje de tita, omega t, que es tita, ángulo. Pero visualmente son iguales, porque es la misma función. Y la diferencia que hay entre un gráfico y otro es simplemente una constante, que es omega. Es una cuestión de escala, digamos, entre uno y otro nada más. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O más o menos vamos bien? ¿Y Moni pudo conectar el audio? Ay, sí, sí, profe. Ah, bueno, ok. Porque acá tengo el chat y veía que no podías. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O avanzamos? No. No, está bien. No. ¿Está bien? ¿El resto?
Está bien, profe. Profe, Sí, Está bien, profe. Está bien, profe. ahí Ahí. en el gráfico que dice sinusoide como función del tiempo, dice que U es igual a F sobre en F de función del t. tiempo. Sí, en las dos dice lo Ah, mismo. ah, Así es la forma de indicar que esto que ves graficado acá, esta curva que ves graficada acá, es la función. U en función del tiempo. ¿Cuál es U en función del tiempo? Esta que vemos en la 2.1. Acá no le puse la función del tiempo, ¿sí? Pero esta U que está acá, ¿viste cómo pones f de x en matemática? sí, ¿Sí? sí, Pones y igual f de x, ¿sí? sí, Bueno, esa sería nuestra U ahora. ok, Nuestra y matemática sería esta U, o f de x llamada. Bueno, acá no es f de claro, x, sino que es f de t, depende del tiempo. Acá le podría haber puesto tita, ¿sí? Pero en definitiva, nuestra variable va a ser el tiempo, no es tita, y se suele expresar así simplemente. Aunque sea un eje de omega t, es una función del tiempo exclusiva, porque omega siempre es una constante para nosotros. ¿Mm? ¿De acuerdo? sí, Entonces, cuando le pidan representar una tensión, una corriente, o ambas, le voy a pedir ambas en algún momento, en un mismo gráfico, ¿sí? ¿Cómo sé cuál es la tensión? ¿Cómo sé cuál es la corriente? Bueno, indicándolo así. En alguna parte de la sinusoide vos sacás una flechita y decís, bueno, esta es U de t, U igual F de t. O si es una corriente, I igual F de t. Para eso está eso. ok, La curva representa todos los valores que toma nuestra tensión alterna. Si vos tenés un valor en particular, bueno, se indicará para alguno de estos valores. Es decir, si me paro ahí, fíjate que puse el cursor a la derecha, en el gráfico de la derecha, en ese punto. ¿Cuánto vale la tensión ahí? Bueno, será el valor que yo pueda tomar hacia el eje de las tensiones, el que está acá, el que estaría graficado ahí. claro, ¿Mm? Estos gráficos son más bien conceptuales, no son hechos a escala para sacar un valor. Por eso los vamos a croquisar a mano, los vamos a hacer estos, ¿sí? Con 2 o 3 puntos. ¿Estuvieron practicando ya? Que tiene que salir así como se ve acá, ¿eh? No son Sí, profe. triángulos, algunos me dibujan este punto con este de acá arriba y me dibuja triángulo, no. Tiene que tener más o menos esta forma. Así que practíquenlo porque lo van a tener que hacer a mano. Bueno, avancemos un cachito con este tema. Bueno, se evidencia, si miramos los dos gráficos, esta relación que está escrita acá. A ver si es cierta. Fíjense que si yo avanzara acá desde 0 hasta un periodo t, ¿cuánto tiempo tardó la función en llegar a este punto que estoy marcando acá? T mayúscula. ¿Sí? ¿Cómo puedo calcular el ángulo que le corresponde? Y si yo reemplazo el tiempo en la fórmula de tita, fíjense que agarraría esa t, que es el tiempo que tardó en llegar a ese punto, que sería en completar un ciclo completo, ¿no? En completar un ciclo completo, ¿cuánto tiempo tarda? Lo que diga t mayúscula, el periodo. Por ejemplo, en la corriente que usamos nosotros, que es de 50 Hz, esto tarda 20 milisegundos en llegar acá. Desde 0 hasta completar todos los valores tarda 20 milisegundos. Bueno, ese sería el periodo. Con ese tiempo yo puedo venir a esta fórmula, a la de omega t, que está acá, que es tita, y calcular el ángulo. ¿Cuánto me va a dar en este caso? Y si comparamos los dos gráficos, va a dar 2pi, acá. Porque ese punto, ¿sí?, que está en este gráfico, corresponde a 2pi en el otro. Eso quiere decir que omega por t mayúscula, ese ángulo es igual a 2pi. Por lo tanto, de ahí podría despejar el periodo en función de la pulsación. No lo usamos mucho esta fórmula, pero bueno, nos va a ayudar para definir algunas cosas acá. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos calcular el periodo de otra forma? Con la frecuencia era. claro, ¿Sí? El periodo t también es 1 sobre la frecuencia. Es más fácil todavía que esta fórmula, por eso. Porque habitualmente nuestro dato no va a ser omega. Nuestro dato en los problemas es la frecuencia. Me dice, bueno, tengo una tensión de 220 voltios con 50 Hz. Me están dando la frecuencia, o 60 Hz, o bueno, si es otro circuito, con otra frecuencia. Entonces el periodo, 1 sobre la frecuencia y listo. Pero bueno, esta relación se cumple. Además, habíamos visto en las clases anteriores que omega era 2pi por la frecuencia. Si hacemos la inversa de eso, y despejamos de ahí la frecuencia, o 1 sobre la frecuencia, que es el periodo, nos va a quedar bien. Pero bueno, esa relación se ve fácilmente en los gráficos, comparando los dos gráficos.
el tiempo que tarda en hacer un ciclo es t mayúscula. Si ese tiempo lo reemplazo en tita, omega t, omega por t mayúscula es un tita en particular. ¿Cuál tita? Y el que veo en este otro gráfico acá. Ese punto corresponde a un tita de 2pi. Entonces, omega por t mayúscula es 2pi. De ahí que el periodo es 2pi sobre omega. Bueno, nos quedamos con este gráfico que está en función del tiempo, ¿sí? Hasta acá llegamos recién, hasta la 2,2. El periodo es 2pi sobre la pulsación. Dice, el hecho que los valores que va tomando la sinusoide se repiten cada t segundos, se demuestra reemplazando t por t más t en la ecuación 2,1. Yo agarro la ecuación 2,1, que acá la tienen escrita todavía, ¿sí? Y donde dice t, reemplazo por el tiempo más un periodo. Fíjense que ese es el reemplazo que se hizo. Umax sigue estando, seno de omega, hasta ahí va todo igual en la fórmula. Y en lugar de t, voy a agarrar cualquier tiempo, porque t es cualquier tiempo, y le sumo un periodo. Entonces, si yo me parara acá arriba, fíjense, en este punto, ¿de acuerdo? Y le sumo un periodo, ¿a cuál valor llegaría? Es una pregunta. ¿A cuál llegaría? Al otro pico llegaría, ¿no? Llegaría a este valor. Y fíjense que del 0 donde comienza me corrí hasta el máximo. ¿Sí? Si yo ahora avanzo un periodo, del 0 que comienza acá, fíjense, hasta ahí se produjo un periodo, no estaría en ese valor, porque yo estaba en el pico. Voy a avanzar hasta el pico. Si me parara acá, si me parara en este valor, y yo avanzo un periodo, o sea, tomo ese tiempo y le sumo un periodo. Fíjense que acá tenemos t sobre 2. Si le sumo una t más, ¿a dónde voy a parar? A 3 medios de t. A 3 medios de t, acá. A su homónimo, diríamos. Al mismo punto, pero del siguiente ciclo. ¿Sí? ¿Cuánto vale u en este punto? En el que estoy señalando. ¿Cuánto vale u? ¿Qué valor toma esta función u en ese punto? 0. Ahí lo dijeron, 0. Claro, y en su homónimo, el que está t más adelante, ¿cuánto vale? 0 también. 0 también. Y si avanzo t más, ¿cuánto vale? 0 también. Cada vez que 0. avance t, voy a obtener el mismo valor de u. Eso lo vemos en el gráfico. Bueno, eso es lo que quiere demostrar acá. Entonces, matemáticamente agarra un valor de t cualquiera, t, y le suma un periodo. Y empieza a hacer un poco de desarrollo, ¿sí? Fíjense que t, esta t que está acá, t mayúscula, se puede reemplazar por la función 2,2, por esta. Y fíjense que sigue todo igual. Umax está acá, ahí está Umax. Seno de omega, acá está. Seno, omega quedó dentro del corchete, pero sigue estando ahí. T minúscula sigue estando acá. Y en lugar de T mayúscula, puedo poner esto, ¿o no? Lo dedujimos acá recién. T mayúscula es 2pi sobre omega. Bueno, acá lo tienen. ¿Qué puedo hacer acá? Este omega lo puedo distribuir respecto a esta suma. Entonces me queda Umax por el seno. Acá está, Umax por el seno. Omega por T, acá está, omega por T. Más omega por 2pi sobre omega. Ahí se simplifican las omega y queda el 2pi nada más. ¿Qué sucede? El seno de un ángulo, por ejemplo, si yo acá este omega t fuera 30 grados, para hacerlo en grados más fácil, ¿sí? ¿Cuánto es el seno de ese ángulo más 2pi? En grados 2pi, ¿cuánto es? 360, ¿sí? Entonces, si doy una vuelta completa, el seno de 30 grados y el seno de 390 sería, que sería una vuelta completa más los 30, ¿sí? Vuelve a dar lo mismo. Es como una identidad trigonométrica eso, ¿sí? El seno de un ángulo es lo mismo que el seno del ángulo más 360. Entonces, en lugar de poner seno de omega t más 2pi, puedo poner simplemente seno de omega t, porque es lo mismo. Lo pueden verificar en la calculadora si quieren. Se agarren cualquier ángulo. 15 grados, bueno, ese sería omega t. Seno de 15, ¿cuánto es? Da un valor. Bueno, si hacen seno de 15 más 360, que es 2pi, le da lo mismo. Entonces, Profe, sí. ¿de dónde, por qué desapareció el omega que estaba debajo de 2pi? Ah, porque fíjate que vos tenés acá, acá, ¿ves donde estoy señalando? Ujú, Ves que dice omega por un paréntesis, ¿no? sí, Bueno, eso mismo lo tenés en la última parte. Acá está el omega, ¿lo ves ahí? sí. Y acá está el paréntesis. ¿Qué podés hacer?
cuando tenés una constante multiplicada por una suma en un paréntesis. Tenés que hacer distributiva para resolverlo, ¿no? Ah, y ahí Entonces se es cancela omega por uno. t. Eso queda, no se puede simplificar nada. Acá lo tenés, acá abajo lo tenés, omega t. Sí. Y después haces omega por 2pi sobre omega. Como omega te queda Y arriba y ese abajo omega se ahí, se cancela por el otro simplifican y omega. queda 2pi, que es el que tenés acá. Ajá. Sí, 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 ya entendí. Gracias. Ok. Y después la identidad trigonométrica, que el seno de un ángulo es lo mismo que el seno del ángulo más 2pi. 2pi, acuérdense que es 360 en grados. O sea que este seno de todo este paréntesis lo puedo reemplazar simplemente por seno de omega t. O sea que, en definitiva, si yo sumo un periodo acá, es lo mismo que no sumarlo. ¿Está bien? Porque su seno va a ser igual. Eso quiere decir que esta función, la 2,1, es una función alterna. ¿Sí? Y sus valores se van repitiendo cada 2pi. Cada periodo completo. Acuérdense que 2pi coincide en periodo completo. Lo mismo pasaría si yo en lugar acá de sumar t, sumo 2t o sumo 3t. ¿Sí? Se vuelve a repetir lo mismo. ¿Mm? Bueno, ahí está la conclusión, ¿no? En consecuencia, la función u de t más un periodo es lo mismo que tener la función u de t. Es como decir, bueno, la función f de x es lo mismo que tener la función f de x más un periodo. Lo cual quiere decir, dice que la sinusoide representa el valor de la... Perdón, vamos de vuelta. Que representa la tensión, es el mismo en t que en t más t. Esa función se dice que es periódica. Cuando una función se va repitiendo, se dice que es periódica. Para nosotros, alterna va a ser lo mismo que sinónimo de periódica. Nuestras funciones alternas son periódicas. Sus valores se van repitiendo cada periodo, por eso periódica, de ahí viene el nombre. Hay muchas funciones, todas las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, son funciones periódicas. Después hay otras también que son periódicas. Se van repitiendo cada cierto valor. Eso por un lado. Y acá está lo que decíamos antes. También el periodo se puede poner en función de la frecuencia, como la inversa, ¿sí?, de la frecuencia o la frecuencia a la inversa del periodo. Cualquiera que despejen de acá va a quedar como la inversa de la otra. Tengan en cuenta que es una forma más rápida de calcular una teniendo la otra. Y, como decíamos antes, el periodo lo vamos a expresar en milisegundos. Bueno. En 10 minutos, acuérdense, vamos a hacer el recreito de 15 y después conectamos un tiempo más. Fíjense en esto. En realidad, nuestras funciones alternas, vamos un poquito para atrás, no van a tener esta forma, la de la 2,1, sino que van a tener esta otra forma que vemos acá. ¿Sí? Por los componentes que vamos a poner en los circuitos, no siempre nuestras tensiones y corrientes se van a ver como la 2,1. Se van a ver así. Sino que se van a ver como las que vemos acá. Estas sinusoides son como sinusoides más genéricas. ¿Qué sucede? Así que tiene algo más acá atrás. Es lo mismo que teníamos antes, fíjense, Umax por el seno de omega t, pero ahora le sumamos algo más, le sumamos un θ, o sea, un ángulo más. A este ángulo lo vamos a llamar, o se llama, fase, o ángulo de fase, vamos a decir. ¿Sí? Y lo vamos a representar con la letra θ. Y un subíndice que va a ser el mismo que tenga el nombre de la función que estamos representando, tensión o corriente. Acá ven, esta es U1. Esta Umax que está acá se debería llamar U1 max. ¿Sí? La omega va a ser siempre la misma, en un circuito determinado. Todas nuestras magnitudes van a tener el mismo omega. Tiempo es una variable independiente, por eso no lleva su índice, pero este θ es exclusivo de esta función U1, por eso se llama, le puse como nombre, θ U1. Acá tenemos otra tensión. Puede ser que en el mismo circuito tenga componentes en serie, por ejemplo, y tenga dos tensiones. Bueno, esas tensiones se van a ver así. Después, para nosotros, Umax va a ser un número, ¿sí? Omega va a ser un número, y θ va a ser un número. Nos van a quedar dos variables. Por un lado, la variable dependiente, que es esta U que está acá, el valor que queremos calcular de U, y t que va a ser el tiempo, que es otra variable independiente. Bueno, acá tenemos dos tensiones, podríamos decir, así se verían, genéricamente hablando. En particular, ¿sí?, las dos tensiones tienen el mismo Umax, la misma amplitud, podríamos decir, ¿sí?
porque no está distinguido U1 max y U2 max. Si fueran distintas, las distinguiría así. Siempre el valor, o sea, las letras que usamos para la máxima, va a ser la misma que usamos para la función que estamos representando, con los mismos subíndices, pero con mayúsculas. Por eso acá podría decir U1 max. Pero en este caso en particular, como los dos tienen la misma amplitud, tienen el mismo valor, y no se distinguió con el subíndice 1 y 2. Entonces, esta es la forma más genérica, no hay más genérica que esta, de nuestras sinusoides. Tanto de tensión como de corriente. Si fuera de corriente, podría ser, no sé, I1 igual a I1 max por el seno de omega t más tita I1. ¿Sí? Una función genérica de corriente. Bueno, estas son dos de tensiones. Bueno, así se verían gráficamente esas dos funciones. ¿Sí? Fíjense que la 1, así alguien había preguntado hoy por esta U en función del tiempo, no me acuerdo si había sido la alumna Gómez, me parece. No, Quintanar. Ah, Quintanar, estaré. Por las voz no la saco muy bien. Fíjense acá le puse los nombres para identificarlos. O sea, ¿cómo identifico cuál es cuál de estas dos? Acá matemáticamente las tengo escrito así, ¿no? La 2.7 y la 2.8. ¿Cómo sé cuál de las dos es cuál? Bueno, se indica así. U1 en función del tiempo es esta. Y U2 en función del tiempo es esta. Fíjense que este ángulo tita, ¿qué les parece que va a ser este ángulo tita que ponemos acá? Se llama fase, ¿no? Acá dice el título, ¿no? Sinusoides con diferentes fases. ¿Qué va a indicar este ángulo que tenemos acá? Fíjense cómo se ve cada una respecto a lo que habíamos visto antes, de cómo se hacía la sinusoide. ¿Qué representaría? La diferencia entre las dos. Porque arranca desde el cuadrante negativo. En principio sí. Es lo que vemos en este gráfico, ¿sí? Eso, podríamos interpretar eso. Pero a eso lo vamos a llamar diferente, eso es otra cosa. Pasa que justo una de las dos acá comienza en 0, 0. ¿Ven esta que está acá? La U1 en función del tiempo, la tensión 1 en función del tiempo, comienza en el 0, 0, ¿no? Sí. En cambio la otra, fíjense, el comienzo de un ciclo, de la otra, de la 2, ya no es en el 0, 0, sino que comienza como antes, más hacia la izquierda, podríamos decir, ¿no? Comenzaría acá. ¿Y ese valor no es negativo? Claro, ese valor de... Bueno, ese sería 0, en particular ese sería 0 el valor de 1. Si me corriera un poquito para acá, ahí sería negativo, no, positivo, no negativo. El tita, vos decís que sería negativo. Claro. No exactamente. No exactamente. Les digo para que tenga más claro, ¿qué es el tema de la fase? Es el corrimiento de la función respecto del 0. Fíjense que la primera, el tita U1 sería 0, porque comienza justo en el ángulo 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con U2? Fíjense U2. Cuando el tiempo es 0, cuando omega t o el tiempo es 0, ¿dónde estaría ubicado? Acá. ¿Cuánto vale U2 para 0 grados? Está indicado ahí, miren. Es este valor que está acá. ¿Vale 0 U2 cuando el ángulo sea 0? Lo podemos comprobar matemáticamente. Tomemos omega t 0, es decir, tiempo 0. Estaríamos parados acá, ¿no? No avancé ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Estoy parado justo en el eje. Cuando el tiempo es 0, cuando esto es 0, ¿cuánto vale U1? Fíjense lo siguiente. Omega siempre es un número. Omega 0. Vale 0, ¿pero por qué? Omega vale un número. Por tiempo que es 0, ¿cuánto da? 0. 0. Yo dije que este tita U1 es 0. O sea que todo este paréntesis, ¿cuánto da? 0. 0. ¿El seno de 0 cuánto es? 0. 0. Por Umax da 0. O sea que 1, 0. cuando el tiempo es 0, es 0. Eso es lo que tengo que hacer cuando yo quiero calcular, ¿sí?, el valor de mi función para un tiempo determinado. Reemplazar el tiempo y hacer el cálculo. ¿Sí? O sea que para tiempo 0, U1 vale 0, que es este punto que está acá. Acá tengo 1, fíjense que es esta. Tiempo 0, o sea que U1 vale 0. ¿Qué pasa si pongo 0 en la segunda? Omega por 0, ¿cuánto va a dar? 0. Más tita U2, que no es 0, tiene un valor. No es 0. O sea que en este paréntesis me va a quedar un valor de ángulo. Cuando haga el seno, ¿sí?, ¿qué valor tiene que dar este seno? ¿Positivo o negativo? Según lo que veo en el Negativo. gráfico. Negativo.
No, Negativo. Negativo. Positivo. porque el valor de U2 no está dibujado para abajo, está dibujado acá arriba. Ah, Positivo tiene que dar este seno. ¿Sí? No sé, será el seno de 20 grados, póngale. O 30, acá es 30 para este dibujo. 30 grados sería este U. Eso porque yo lo dibujé y sé lo que dibujé, ¿no? Pero bueno, este valor sería 30, o sea, más 30. O sea, cuando yo sume un ángulo acá, va a ser que mi función para tiempo cero ya no valga cero. Es lo que vemos acá. Para tiempo cero, ¿cuánto vale U2? Este valor que está acá arriba. Menor que el máximo, ¿no? Porque el máximo está acá arriba. Pero está cercano. ¿Eso qué quiere decir? Es como que la función U2 está adelantada con respecto a la U1. Porque ya llegó a un valor cercano al máximo para el tiempo inicial que es cero. En realidad todo lo que dibujé hacia la izquierda del eje no me interesa. Me interesa a partir del cero hacia la derecha. ¿Sí? Fíjense que cuando esta llega al máximo, fíjense, cuando U2 llega al máximo estaría en ese punto. ¿Sí? ¿Cuánto vale U1? Vale este valor que está acá. Va a coincidir ahí con el valor que tenía al principio U2. Es como que ese ángulo que ponemos acá atrás, más θ, que es la fase, lo que hace es decirme cuánto se desplazó del cero mi función alterna. Eso es lo que haría. ¿En qué fase se encuentra? Bueno, esto va a empezar a suceder con la combinación de ciertos elementos en mi circuito, que es el próximo tema que tenemos que ver. ¿Sí? Cómo responden las resistencias, las bobinas, ¿sí? Y los condensadores a una señal alterna, a una corriente alterna. Va a empezar a pasar esto. Vamos a ver que unas funciones se nos corren para un lado, otras se nos corren para el otro, porque yo acá la corrí para la izquierda, ¿no? Es como que la U2 está como corrida a la izquierda, ¿no? sí. Bueno, también se podría correr hacia la derecha, empezar más tarde, podríamos decir, ¿eh? Si comenzara por acá, la sinusoide como que tardó en comenzar. ¿Eh? Bueno, eso va a ir pasando con los distintos componentes. Vamos a ver, ya se está por cortar, me parece, en menos de un minuto. Hacemos el recreo y después seguimos. ¿Eh? Y vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar todo esto con números. Profe, Bueno, profe. Sí, pregunten mientras, hasta que se corte. cuando la U2 llega a 90 Sí. grados, ¿sería 90 más 30 por lo que vale la θ U2 o sería 90 grados para los dos? Cuando sea 90 grados, no. El 90 es el mismo para las dos, ¿sí? Pero ese es el omega t. A eso se le suma un ángulo, que son distintos.